Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura y quiero que sepan que pues ya me regañaron, porque se supone que iba a dar información adicional de Job 32. Totalmente se me olvidó. Entonces preparé Job 33. Entonces me recordaron y me dijeron: pastor, ¿pero qué pasó con Job 32? Olvidó. Entonces vamos a regresar para allá la próxima semana, pero el día de hoy, como tengo preparado el 33 de estos primeros versículos, entonces vamos a irnos con el 33. Job 33. Les pido disculpas por el error, pero regresamos al 32 la semana próxima para ver un poquito más de detalle de ese capítulo. Pero por favor abran sus Biblias en Job 33, donde tuvimos la lectura. Ahora, si ustedes recuerdan, en el 32, en el capítulo 32, nosotros vimos la introducción de un nuevo personaje en el libro de Job. Este nuevo personaje es Eliú. Entonces, por primera vez vemos a Eliú mencionado en el libro de Job. La semana pasada fue su debut en escenario de Eliú y vimos un poco acerca de sus orígenes, de dónde viene, quién era su padre, etc. Lo cual fue interesante. Y vimos que algo de Eliú, que él no había abierto la boca. Él había guardado su silencio, él había guardado silencio desde que comenzaron los debates en el capítulo 2. Él había mantenido su silencio y él dice, ¿por qué? Él menciona en el capítulo 32 que vimos la semana pasada que él mantuvo silencio por cuestión de la edad de los otros cuatro, es decir, los tres amigos de Job y Job. Recuerden que él decía, bueno, pues es que ellos tienen que ser más sabios que yo porque obviamente son más grandes que yo. Entonces, porque están más veteranos, implica que ellos tienen mayor sabiduría. Pero se da cuenta que esto es falso. Se da cuenta que sus canas de los otros en realidad no importa nada, porque en realidad su sabiduría empírica en realidad es ignorancia. Son ellos totalmente necios y los regaña y dice, miren, esto es la razón por la cual les voy a hablar. Voy a quebrar mi silencio, voy a comenzar a hablar porque ustedes simplemente no tienen la sabiduría que yo consideraba que ustedes deberían de tener. Entonces él empieza a hablar. Recuerden, solamente porque eres viejito, porque estás veterano, porque tienes canas, no significa que tengas sabiduría. Hay personas mucho más jóvenes que no han tenido tantas experiencias en la vida y abundan en sabiduría, porque recuerden, la sabiduría no es por los años. La sabiduría viene de Dios. Entonces, en este caso, él rompe su silencio, Eliú comienza a hablar y ahora su discurso, si ustedes recuerdan, en realidad comienza en el capítulo 33, que es lo que vamos a ver hoy. Y el discurso abarca 33, desde el capítulo 33 hasta el capítulo 37. A partir del capítulo 38, que es donde yo realmente estoy muy emocionado por estudiar, lo que es capítulo 38 en adelante del libro de Job, vemos los discursos de Dios, ¿sí? Ya vimos los discursos de Job, vimos los discursos de Elifaz, vimos los discursos de Sofar, vimos los discursos de Bildad. Ahorita estamos viendo los discursos de Eliú, pero los interesantes, los que realmente son el punto climático de todo el libro de Job, comienzan a partir del capítulo 38, que vienen siendo los discursos de Dios. ¿Okay? Entonces estamos emocionados por ver esos discursos, estamos así de cerca de llegar a esa sección. Pero ahorita estamos viendo este de Eliú. Entonces, Eliú menciona que estos en realidad no tienen nada de sabiduría, por eso es que él abre su boca, quebra su silencio y
Y menciona, también lo vimos en el capítulo 32, que Eliú dijo, yo voy a hablar con evidencias. Yo no voy a hablar con lisonjeras. Yo voy sin pelos en la lengua. Tal cual como es, con evidencia y sin acepción de personas, yo voy a hablar. Porque yo estoy hablando por parte del Espíritu de Dios. Es lo que dice Eliú. Entonces, con esto que vimos la semana pasada, lo introductorio, ya podemos empezar a ver lo que es el discurso de Eliú. Ahora, no solamente Eliú termina regañando a los tres amigos que no son sabios, sino que él ahora en el capítulo 33 dirige su discurso específicamente a la persona de Job. Y le dice a Job, mira Job, he roto mi silencio no nada más por aquellos tres sonsos, faltos de sabiduría, sino que también estoy rompiendo mi silencio porque yo no estoy de acuerdo contigo en 2 puntos. Entonces, no estaba de acuerdo con ellos por su ignorancia y falta de sabiduría, pero tampoco está de acuerdo con lo que Job dijo en 2 puntos. Entonces, esos 2 puntos los vamos a ver rápidamente antes de comenzar. Dice en el capítulo 33, versículo 8. Vamos a ver rápidamente. Estas son las razones por las cuales Eliú no está de acuerdo con Job. Dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces, esa es una de las razones con las cuales él no está de acuerdo. Dice, mira Job, aquellos por tontos hicieron romper mi silencio, y tú porque tú dijiste que tú eras inocente y sin mancha y sin pecado. Déjame decirte que estás lleno de pecado. No estoy de acuerdo con que tú hayas dicho que eres inocente. La segunda razón por la cual él regaña a Job y rompe su silencio, lo vemos aquí. He aquí que él buscó reproche contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Entonces la segunda razón es porque Job no solamente dijo yo soy inocente, sino que él dijo Dios me tiene por su enemigo. Dios me tiene por su enemigo. Dios ha puesto mis pies en el cepo. Dios es enemigo mío. Él así me ve. Entonces, la idea que tiene Eliú es, no estoy de acuerdo con esos 2 puntos. Tú dijiste que tú eras inocente, no lo eres. Y tú dijiste que tú eres el enemigo de Dios, no lo eres. También estoy en contra de eso. Entonces, estas son las 2 razones por las cuales rompe su silencio ante los discursos de Job. Sin embargo, dentro de su oratoria, dentro de la oratoria o los discursos de Eliú trae a la mesa un punto distinto que los otros, un punto de vista distinto que los otros en cuestión al sufrimiento. Si ustedes recuerdan, con los debates y discursos de los otros 3, siempre decían, sufres, Job, como consecuencia de tu pecado. Tú sufres por consecuencia de tu pecado. ¿Okay? En otras palabras, ellos creían en el sufrimiento penitente, ¿okay? O penal. ¿Okay? Pero lo nuevo que trae a la mesa en su discurso Eliú es que él dice, no todo el sufrimiento es por cuestión punitivo, no hay sufrimiento por cuestión de castigo necesariamente. También hay sufrimiento preventivo. ¿Okay? Es algo que estos 3 amigos antes no habían incluido.
Ellos habían dicho, tu sufrimiento, Job, es porque pecaste. Esto es consecuencia de tu pecado, por eso sufres. Eliú dice, no necesariamente. Job, tú estás siendo o sufriendo por cuestiones de sufrimiento preventivo. ¿Okay? Entonces trae algo nuevo a la mesa que los otros tres no habían traído. Ellos habían traído sufrimiento punitivo, mientras que este trae sufrimiento preventivo. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Okay? Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como congregación, como un solo cuerpo, alabando, glorificando su nombre, Señor, aprendiendo acerca de estos temas tan interesantes. En el caso de hoy es el sufrimiento preventivo y no el sufrimiento punitivo. También le damos gracias, Señor, porque nosotros podemos ver que Eliú realmente era una persona que muestra amor para con Job, un verdadero amor, un verdadero interés sincero. A diferencia de sus otros tres amigos que nada más estaban ahí para lastimarlo. Doy gracias por personas como Eliú, que realmente estudian y conocen y tienen una mente dispuesta a ayudar a otros. Gracias le damos, Señor, por su palabra, la cual tenemos, la cual podemos estudiar con gozo para poder crecer y conocerle a usted y a su Hijo Jesucristo de manera más íntima. Gracias, Señor, le damos por su gracia derramada sobre sus elegidos. Pues gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo le damos gracias por todo. Amén. Muy bien. Voy a leer los primeros 7 versículos, por favor, síganme con la vista. Por tanto, Job, oye ahora mis razones, o sea, habla Eliú, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mi lugar, heme aquí a mi lugar, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Muy bien, muy interesante. En esta oratoria por parte de Eliú, él introduce una nueva perspectiva que ya les dije que era cuál es el propósito del sufrimiento. Bien, hasta este momento, los argumentos, como habíamos mencionado, nada más hablan del sufrimiento por parte de castigo de Dios para con el hombre a causa del pecado del hombre. Como ya mencioné, es decir, que ellos vieron el sufrimiento como algo, como castigo. Pero la realidad es que, como lo mencioné, y Eliú aquí, él estaba hablando de un sufrimiento preventivo, un sufrimiento que nos aleja de la maldad, un sufrimiento que nos ayuda a depender mayormente y enteramente, no mayormente, enteramente de la persona de Dios. Entonces, si hay ciertos sufrimientos que Dios nos da y nos manda y tenemos que gloriarnos, dar gracias a Dios por esos sufrimientos, porque esos sufrimientos nos mantienen alejados del pecado, nos mantienen dependientes de la persona de Cristo Jesús y no dependiente de mí. De hecho, un ejemplo muy bueno, y aquí lo voy a poner, es el ejemplo ciertamente de Pablo. Él sufrió obviamente de forma muy distinta que Job, pero sufrió grandemente. De hecho, él dijo que él fue azotado no sé cuántas veces, apedreado no sé cuántas veces, latigado no sé cuántas veces, naufragado, y hace una mención de todas estas cosas, picado por una serpiente. Un montón de cosas él sufrió en físico, más que nosotros, sin lugar a duda.
Pero uno de sus sufrimientos, uno de sus muchos sufrimientos físicos, fue el asunto de sus ojos, la enfermedad que él tenía ahí. Pero vamos a ver qué menciona precisamente de los ojos y de ese sufrimiento en particular. Segunda de Corintios, vamos rápidamente a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, muy conocido esto. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, el sufrimiento físico. Se le dio un sufrimiento físico, ¿por qué? Dice, para que no me exaltase desmedidamente. Entonces, este es un sufrimiento no punitivo, sino que es un sufrimiento preventivo. ¿Por qué? Porque lo mantiene humilde. Lo mantiene humilde, no se levanta, no es soberbio, porque lo mantiene humilde ese aguijón en la carne. Ese sufrimiento físico lo mantenía humilde. Dice más adelante, en el versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Para que no se enaltezca, para mantenerlo humilde, para mantenerlo dependiente de Dios. Y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él ha dicho: Señor, por favor, quita este sufrimiento de mí, quita este aguijón en mi carne, quita este sufrimiento físico que yo tengo, quítamelo por favor. 3 veces le pidió a Dios: quítame esta enfermedad. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que él tenía que decir: estoy contento y más que bendecido al tener la gracia de Dios derramada sobre mí. No puedo pedir más. No puedo pedir que Dios me quite estos sufrimientos o estas enfermedades de mí. Y fíjense, hay muchas personas, y la palabra es sobrellevar. Esa es la palabra, y ustedes ya lo conocen. Yo entiendo que hay sufrimientos físicos. De hecho, los miércoles, cuando nosotros estamos en oración, gran parte de nuestra parte desde el servicio de oraciones es por cuestión de los enfermos. Señor, por tal que está enfermo, por mengano, por sutano que está enfermo. Y sí, oramos para eso. Pero no nos ponemos a pensar muchas veces que posiblemente Dios así los quiere. De hecho, así los quiere, por eso están enfermos. Debemos de pedirle a Dios que podamos sobrellevar nuestras enfermedades. Si estás enfermo es porque Dios así lo quiso. Y debes de dar gracias a Dios: gracias, Señor, por este sufrimiento que yo estoy pasando. ¿Por qué? Porque me mantiene dependiente de ti. Me mantiene, Señor, humilde delante de ti. Me mantiene, Señor, no soberbio. ¿Por qué? Porque dependo de ti, no de mí. Entonces el sufrimiento puede ser preventivo y no punitivo. De hecho, si nosotros regresamos ahí a capítulo 33 y versículo 24, en nuestra lectura, Job 33, 24, dice: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces Dios, inclusivemente cuando me trae sufrimiento, está mostrando de mí hacia mí su misericordia en mis enfermedades, en mis tribulaciones, en mis problemas, en mis sufrimientos. Dios me está mostrando su misericordia para que Él sea engrandecido. Pero no nos gusta sufrir. Bien. Antes de comenzar su discurso, aquí Eliú, él le asegura a Job que sus palabras son sinceras. Vamos a verlo. Y no nada más son sinceras, sino que provienen del Espíritu de Dios, quien lo formó. Y que por lo tanto él no debía tener temor a las palabras que iban a salir de su boca, porque eran palabras traídas de Dios. Fíjense, dice aquí los primeros versículos eso.
dice, mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Él está diciendo, mira, tú no tengas temor de mis palabras. ¿Por qué? Los otros tres amigos, sus palabras solamente le trajeron dolor a Job. Aumentaron su dolor. Las palabras de los tres amigos de Job, faltos de sabiduría, no hicieron nada más que lastimarlo adicionalmente. Le agregaron al dolor que él ya tenía. Pero Eliú le dice, mira, no estoy aquí para insultarte, Job. No estoy aquí para lastimarte. Te voy a hablar desde un corazón sincero, sin lisonja. No te voy a hacer la barba. Te lo voy a hablar con evidencia traída a mí por parte de Dios, quien me ha revelado. Tú no tienes por qué sentirte mal por lo que yo te voy a decir. O sea, no tengas temor de mis palabras. Es palabra de Dios. ¿Qué diferencia entre los tres amigos, los otros y ahora Eliú? Dice, yo no estoy aquí para insultarte, estoy aquí para decirte la verdad. Y la verdad muchas veces duele. Pero yo prefiero que me digan la verdad como es, si me va a doler que me duela, a personas que realmente me van a decir cosas que no son sinceras. Y simplemente son palabras de hombres y no de Dios. Si voy a ser ofendido, que sea ofendido por la palabra de Dios. Más adelante, para poder dar énfasis a este hecho, Eliú le asegura que él mismo es un ser humano hecho de barro, igual que él. Por lo cual le promete no ser tan duro o insultante con sus palabras de forma directa, ya que él también es un humano en estado caído y deplorable. Eliú está reconociendo que él no está por encima de Job. No es mejor que Job, no es más grande que Job, no es más importante ni más santo que Job. Él está diciendo, yo soy un humano igual que tú, hecho de barro, del mismo Dios omnipotente, y estoy en el mismo estado de caído como tú. Entonces, no tienes nada de qué temer de mis palabras. Qué actitud tan diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros tres se creían mejor y más santos y más arriba que Job. Y se paraban el cuello como el publicano que decían, yo no soy como aquellos. Yo soy mayor que tú. ¿No? Fariseos, perdón. Entonces, el asunto es, en las iglesias lamentablemente hay eso. Hay aquellos que creen que tienen que dar su opinión a otro hermano porque lo ven caído, porque lo ven mal y llegan y lo regañan y se levantan el cuello pensando que ellos son superiores. Yo no lo hago. Mira, tú eres igual de pecador como aquel. Humíllate ante Dios y sé como Eliú y entiende que tú eres un ser humano pecaminoso. Cuando vas a hablar con otro hermano en Cristo, entiende que tú eres igual de pecador que él. No te pongas por encima del hermano. Dile a la persona, al hermano, ¿sabes qué? Mira, te voy a hablar como un hombre caído al igual que tú, pero te voy a hablar con la palabra de Dios. No son mis palabras las que vas a escuchar, son las palabras de Dios. Entonces mira, si estas te hieren, no son mis palabras, es la Biblia. Yo soy al mismo nivel que tú. Así debería ser la actitud en la iglesia. Pero en las iglesias esa no es la actitud. Yo he conocido tantas iglesias que no, porque ella se pone pantalón, ella es inferior a mí, porque yo sí me pongo mi faldita y soy bien espiritual porque me pongo mi faldita. Y tú, chusma, que te pones tu pantalón, pareces prostituta.
¿En serio? Tú no eres superior a nadie porque te pones falda o vestido. Tú sigues siendo un ser humano deplorable, caído en el pecado como cualquier otro. Y si vas a dar consejería a otro individuo, tu actitud debe de ser te voy a hablar con palabra de Dios. No temas de mis palabras, son palabras de Dios. Si esta palabra de Dios te lastima y te ofende, entiende que es palabra de Dios. Pero no soy yo soy un simple mortal humano caído igual que tú. Esa sí es consejería. Muy bien. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Ahora observemos el versículo 5. Dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Esto se me hace algo cómico porque parece ser que el discurso de Eliú no tenía como intención ser un monólogo. Pero así sucedió. Él le está diciendo en el versículo 5, mira, yo quiero entablar esta conversación contigo. Mi interés no es que sea un monólogo, quiero discutir cuestiones contigo. Entonces, si me puedes responder, hazlo. Si puedes encontrar palabras, utilízalas para platicar y comunicarnos. Entonces, él exhorta a Job que interactúe junto con él en esta discusión. La intención nunca fue que fuese un monólogo, pero terminó siendo así. De hecho, el mismo Eliú le termina diciendo a Job que se calle y que ponga atención. Vamos a verlo. Job capítulo 33, versículo 31. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Y luego en el 33. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Entonces, la intención nunca fue que fuese un monólogo, pero parece ser que así terminó siendo. Entonces, la información que Eliú le dio fue, pues no sé, el asunto es de que Job no responde. Job no dice nada a lo largo de todo el discurso de Eliú. Entonces, aunque la intención de Eliú fue que no fuese un monólogo, sino una discusión sana, pues no fue así, que no terminó siendo así. Y si es que Job llegó a hablar, no hay registro, entonces no sabemos. ¿Okay? Pero es interesante notar, pues, que se supone que no iba a ser así y terminó siendo un monólogo. Muy bien. Vamos a ver los versículos 8 al 10 en este momento. Dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Eliú utiliza las mismas palabras de Job como cimientos, podríamos decirlo, de su propio discurso. Entonces, son estas palabras de Job las cuales inspiraron el discurso de Eliú. Entonces vamos a ver los dos argumentos de Eliú, ya los mencionamos. El primero fue que Job había dicho que él era inocente, sin pecado. El segundo es que él dijo, Dios ha hecho de mí un enemigo. Entonces vamos a examinar estos dos argumentos. Primero, según Eliú, Job se había declarado libre de pecado, pero en realidad esto no fue cierto. Job nunca dijo que él era libre de pecado o que él no pecaba. Job nunca dijo eso. Esa fue la interpretación de Zofar. ¿Sí? Entonces, cuando habla Job, Zofar lo interpretó como yo no peco. Pero eso no fue lo que dijo Job. ¿Sí? Vamos a ver 11. Job, capítulo 11.
y versículo 4. Tú, está hablando Sofar, y Sofar dices, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Esta es la interpretación que Sofar le dio a las palabras de Job. Porque sí, ciertamente, en el 6:30, Job 6:30, Job dijo, yo no miento. Vamos a verlo, Job 6:30. Job 6:30. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Él estaba diciendo, yo no miento. Job también dijo que no era malvado. Job capítulo 10 y versículo 7. En Job 10:7, Job dijo lo siguiente: aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Entonces él está diciendo, yo no soy malvado, yo no soy un impío. Entonces yo no miento y tampoco soy malvado, dijo él. De hecho, Job dijo, yo soy justo y recto. Eso lo dijo en Job capítulo 12 y versículo 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, quien invoca a Dios y él le responde con todo. El justo y perfecto es escarnecido. Entonces, a causa de estas palabras que dijo Job, Sofar dice, entonces tú me estás diciendo que si tú no mientes, que si tú no eres malvado, que si, entonces tú eres sin pecado, tú estás diciendo que eres sin pecado. Entonces, Eliú decide utilizar esta interpretación de las palabras de Job, de Elifaz, en vez de ver lo que Job dijo. En realidad, Job dijo que él estaba lejos de ser perfecto. Vamos a ver Job capítulo 9. Dice que no había llegado a esa perfección. Job capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. 20 y 21 de Job 9 dice: si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijera perfecto, esto me haría inicuo. Si fuera íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Entonces Job lo que está diciendo es, en efecto, sí soy pecador, no soy perfecto. Pero Sofar lo interpretó como que él estaba diciendo que era perfecto. Y de acuerdo a esa interpretación, ahora Eliú también le dice, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, que tú dices que eres sin pecado. La realidad es que Job nunca dijo que era sin pecado, él dijo que era justificado. Eso fue lo que él dijo. Job estaba diciendo, no es que yo sea sin pecado, sino que yo he sido justificado. Todos nosotros que somos creyentes, todos los que hemos recibido la misericordia de Dios llamada su gracia, seguimos siendo pecadores. Somos pecadores, salvos por gracia. Somos hechos justos, declarados justos delante de Dios Padre, el juez, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha traído esa justificación. Pero yo sigo siendo un pecador, salvo por gracia. Pero yo no soy mayor a nadie. Soy un pecador, salvo por gracia. Eso es lo que Eliú estaba diciéndole. No temas, yo soy un pecador hecho de barro, al igual que tú. No temas de mis palabras. Ahora vamos a ver, entonces, su primer argumento como tal no es muy bueno, es algo débil, ¿no? Porque está interpretando las palabras de Sofar y no las palabras de Job. Entonces, su primer argumento no es bueno. Sin embargo, su segundo argumento
sí es algo interesante. Vamos a ver el segundo argumento. Recuerden, el primer argumento es: estoy enojado contigo, Job, porque tú dices que eres sin pecado. Y Job, tengo un problema contigo porque tú dices que Dios ha hecho de ti un enemigo. Y la realidad es que Job sí dijo eso. Lo dijo en varias ocasiones. Vamos a verlo. Él lo dijo en Job capítulo 13. Vamos rápidamente a Job capítulo 13. Entonces ahí sí tenía razón Eliú. Okay. Job capítulo 13, versículo 24 dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Hablando a Dios. Y luego ahí mismo en el 13:27, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. ¿Ah? En otras palabras, Dios, tú me tienes limitado, tú me has puesto en el cepo como un vil criminal. Dios, tú has hecho de mí un enemigo. También lo dijo en Job 16. En Job 16:9, Job dijo: su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Entonces Job está viendo a Dios como su enemigo y él dice: y Dios me ve a mí como su enemigo. Lo dijo en varias ocasiones. También ahí en el 16, en el 19, en el 19:7 también lo dijo. En el 19:7, he aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Y luego en el 11, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Entonces una y otra vez Job dice: Dios me tiene a mí por su enemigo. Palabras muy fuertes. Y Eliú le dice: es que ahí tú has errado. Dios no es tu enemigo. Sí estás sufriendo, pero no es por cuestión de que Dios es tu enemigo, sino que tu sufrimiento traído de Dios para contigo es para sufrimiento preventivo, no sufrimiento punitivo. Entonces, tú no puedes decir que Dios ha hecho de ti un enemigo. Al contrario, Dios sigue siendo tu amigo, te está previniendo sufrimiento preventivo para que no hagas lo que no debes, sino que te mantengas dependiente de la persona de Dios, humilde, no soberbio. Entonces, Eliú tenía razón. Job estaba viendo su sufrimiento mal. Él se estaba declarando a él mismo inocente. Decía: es que yo soy inocente, yo soy justificado. Pero ¿por qué entonces Dios me está trayendo este sufrimiento? Él no entendía por qué. Y sus amigos le decían: tu sufrimiento es porque pecaste. Y él dice: no, mi sufrimiento no es porque pequé. Soy justificado, soy inocente. Pero yo no sé por qué Dios trae este sufrimiento a mí. Tienes que ser porque Dios me ha hecho un enemigo suyo. Y Eliú le explica: no es eso. Si ustedes recuerdan, Job estaba buscando respuestas a esta pregunta: ¿por qué estoy sufriendo? Y también en varias ocasiones le pide a Dios que traiga un árbitro entre él y Dios y que le explique y que le diga: mira, estás sufriendo por esto, pero realmente tú eres inocente, eres justificado, tú eres exonerado. Pero él quería saber por qué estaba sufriendo y él quería esa audiencia con Dios para que Dios le diera razón y respuesta. Él quería una respuesta de Dios del por qué. ¿Por qué, Señor, estoy sufriendo así? ¿Por qué? Y observen lo que dice Eliú en el 33.
Bueno, vamos a leer 12 y 13, 33, 12 y 13. He aquí, en esto no has hablado justamente. O sea, al decirle que Dios es su enemigo, ¿no? Que no has hablado justamente. Te has cerrado. Has cerrado diciendo que Dios es tu enemigo. Dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y observen el 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. El Liu se lo acaba de poner, pero básicamente le dice a Job, mira Job, tú estás pidiendo que Dios te dé respuesta. Estás pidiendo que Dios sea tu árbitro, que Él ponga un árbitro entre tú y Él para que Dios te dé respuestas. Y dice, pero ¿sabes qué? Dios es más grande que el hombre y más grande que tú, siendo hombre. Entonces Él no te debe de rendir cuentas ni a ti ni a nadie. Él no tiene por qué explicarle sus razones a nadie, ni a ti ni a nadie. Eso es lo que dice en el 13, porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él está diciendo, mira, tú has exigido un árbitro, alguien que ponga tu mano con la mano de Dios, y sabemos que ese es Cristo, ¿sí? O sea, entendemos hoy que ese es Cristo, pero Él estaba exigiendo más que eso. Él estaba exigiendo, Señor, dame una explicación de mi sufrimiento. Y Eliú le dice, no tiene por qué darte explicaciones. Él es Dios y tú eres un hombre menor que Dios. ¿Qué le andas exigiendo a Dios? Que te explique, que te diga y que... ¿Tú quién eres para exigirle a Dios que te dé una explicación de sus razones? Y luego va y le dice algo muy interesante. Le dice, Dios sí te está hablando, Job. Tú estás pidiendo que te explique y que te dé razón, pero la realidad es que Dios sí te está hablando y sí te está dando razón. Pero tú no estás poniendo atención. Dios sí te está hablando. Tú no estás poniendo atención y estás exigiendo algo que Dios no tiene por qué dártelo y de todos modos te lo está dando, pero no pones atención. Observen lo que dice el 13 y el 14, el 14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es lo que le está diciendo Eliú a Job. Tú exiges que Dios te hable. Dios te está hablando, pero tú no estás entendiendo. Y es cierto. Y más adelante le indica que en realidad son 4 cosas o 4 formas en que Dios habla. Bueno, en los tiempos de Job, ahorita ya nos habla de más maneras, pero en los tiempos de Job así le habla. Él está diciendo, tú exiges que Dios hable contigo, te está hablando. ¡Pah! Tonto. ¿Por qué? Porque Dios habla en 4 maneras. Dice, en sueños y en visiones, versículos 15 y 16. Por sueño, en visión nocturna, habla Dios. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, todo está diciendo, bueno, y el 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces está hablando ahí de sueños y visiones. Una de las formas en que Dios habla con el hombre es por medio de sueños y visiones en aquel tiempo. También le dice que Dios le habla por medio del dolor, por medio del sufrimiento. Ese es otro método de Dios para hablar con el hombre, por medio del sufrimiento y el dolor. Dios está hablando, cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás en dolor, ¿sabes qué? Dios te está hablando. Pero es que como dice aquí, pero el hombre no entiende. Versículos 19 al 22 de nuestra lectura nos dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Qué le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave y su carne desfallece de manera que no se ve, etcétera? Entonces Dios está anunciándole al hombre, está hablando al hombre por medio del sufrimiento.
y también por medio de los ángeles. Eso lo vemos en el versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, hablando de los ángeles, que anuncie al hombre su deber. Entonces, aquí marca 4 maneras distintas en que Dios habla con el hombre. Es lo que Eliú le está diciendo a Job. Dios habla con el hombre por medio de visiones y sueños. Dios habla con el hombre por medio del dolor, sufrimiento. Y Dios habla al hombre por medio de ángeles. Nosotros podemos ver claramente que aquí no hay mención de la escritura, porque si ustedes recuerdan, Job es el libro más antiguo de los 66 y no había entonces Biblia escrita. Entonces él no podía decir, Dios nos habla por medio de su bendita palabra escrita, porque no la había. En aquellos años había sueños, había visiones, había el mensaje de Dios por parte del sufrimiento, y había Dios habla por mí por medio de los ángeles o los mensajeros o esos escogidos, ¿verdad?, para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. En la actualidad, como de acuerdo a lo que nos... No, y fíjense, más adelante hubo también profetas, por los medios de los cuales Dios habló al hombre por medio de profetas. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Dios habla a mí por medio de su palabra viva. Vamos a ver Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas. Entonces Dios hablaba de muchas maneras en otros tiempos. Hablaba por sueños, hablaba por visiones, hablaba por sufrimiento, que eso todavía, hablaba por diferentes maneras, por los profetas, como lo menciona. Dice, en estos postreros días, es decir, desde Cristo para acá, nos ha hablado por el Hijo, por su palabra, por boca de Él, la cual tenemos escrita aquí nosotros. Entonces Él nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios nos habla a nosotros en estos postreros días por medio de Cristo Jesús y su bendita palabra. Entonces, esta era la forma de comunicación que ellos tenían con Dios: visiones, sueños, sufrimiento y dolor, e intervención angelical. Gracias a Dios, hoy tenemos su palabra escrita y todos tenemos una copia. Y podemos estudiar y aprender y adquirir esa sabiduría, no solamente empírica, sino dada por parte del Espíritu Santo. Entonces continuamos. Hablando del sufrimiento, híjole, ya casi se me acaba el tiempo y no he llegado. Hablando del sufrimiento, que ese es de lo que él estaba diciendo, Eliú le estaba diciendo a Job, tú no necesitas a alguien que te hable así por parte de Dios, porque en realidad Dios ya te está hablando. ¿Que no estás sufriendo? ¿Que no estás todo flaco? Que es lo que menciona aquí de los versículos 13 en adelante. Tú tienes todos estos problemas. Dios te está haciendo sufrir, por lo tanto, Dios te está hablando. Y nuevamente, en cuestión al sufrimiento, hay muchos que, como los otros tres, que creían que el sufrimiento era punitivo, o es decir, a consecuencia de nuestro pecado. Y es cierto, sí, hay sufrimiento por causa de nuestro pecado. Claro, así de simple. Si tú eres un alcohólico y tú le entras, sabes que vas a pagar por ese pecado. Vas a terminar en la tumba por cirrosis hepática o por cualquier otra cosa. Entonces sí, los pecados traen consecuencias. Si tú eres un adúltero, si tú eres un fornicario y te metes con la primera que se te ponga encima, las cariñosas o yo qué sé,
¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Pues te va a dar gonorrea, te va a dar sida, algo te va a pasar. ¿Por qué? Porque hay consecuencia del pecado. Así como el que fuma. Si sigues fumando, ¿sabes qué? Te va a dar cáncer. Es una consecuencia del pecado. Ese sufrimiento por cuestión de pecado. Entonces, ciertamente hay consecuencia. Yo creo que uno de los versículos más conocidos en cuestión a sufrimiento punitivo o sufrimiento a causa de la consecuencia del pecado, definitivamente es Romanos 5, Romanos 5:12. Romanos 5:12, que espero que ya se lo sepa usted de memoria, pero si no se lo sabe de memoria, lo vamos a leer. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la consecuencia o el sufrimiento a causa del pecado es la muerte. La muerte segunda, la muerte en el infierno. Una muerte terrible porque nunca hubo aceptación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el castigo del pecado, el sufrimiento punitivo. Otro lo podemos ver en 1 Corintios. Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. Este también es bien conocido. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces el pecado trae la muerte, es la consecuencia de. Pero en el segundo Adán, en Cristo Jesús, yo tengo la resurrección. Okay. Ciertamente hay consecuencia del pecado, hay un sufrimiento como consecuencia del pecado, punitivo. Pero también, como lo mencioné, un sufrimiento preventivo, o podríamos llamarlo sufrimiento para santificación. Llamémoslo así. No, yo nada más por utilizar las P's. Ya ves, si puedo hacer algo aliterado, punitivo. Pero sufrimiento para la santificación, o sufrimientos para santificación. Ahí mismo en Romanos, capítulo 5, donde acabamos de leer, vamos a ver el sufrimiento como, bueno, lo vimos con el ejemplo ya di el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios, en lo del aguijón en la carne, pero aquí también lo vemos en Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, en los sufrimientos. Nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Absolutamente hermoso. Entonces nuestras pruebas, nuestra tribulación, nuestro sufrimiento produce santificación progresiva, por lo cual estamos sumamente agradecidos a nuestro Señor por esos sufrimientos, porque me está limpiando, porque me está cambiando, porque me está haciendo a su imagen, me está moldeando para ser más como Cristo es cada día. Entonces, gracias a Dios por el sufrimiento. ¿Nos gusta? No, porque a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta dolernos. Por eso los miércoles siempre, hay que pedirle a Dios que me quite el problema del dolor de cabeza, que me quite el problema del dolor de espalda, al Señor que me quite el dolor de garganta. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir, pero si nosotros vemos esas tribulaciones, esos sufrimientos, y somos inocentes, o sea, si te duele la garganta simplemente porque te duele la garganta, bueno, dale gracias a Dios. Ahora, si te duele la garganta porque eres un fumador empedernido, entonces sabes que tu sufrimiento es muy distinto. Pero si tú puedes decir, me duele la garganta y soy inocente, soy justificado delante de Dios, gracias Señor por esta tribulación de dolor de garganta. Porque aunque no lo entienda posiblemente, pero entiendo que es preventivo.
para santificación, para mantenerme humilde, para mantenerme dependiente de ti. También lo podemos ver en Santiago. Vamos a verlo, Santiago, ya casi terminamos, hermanos, ya casi. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces el sufrimiento es bueno porque me perfecciona, me santifica, para que no me falte cosa alguna más que la persona de Cristo Jesús, aquel sobre quien yo dependo enteramente. El sufrimiento para santificación es algo por lo cual debemos de estar sumamente agradecidos. Ciertamente, bástate mi gracia. No me voy a meter en esto, pero para darle fin, no me voy a meter mucho, pero porque puede ser un tema en sí solo. Pero el sufrimiento también es prueba de nuestra fe. El sufrimiento como tal no solamente es punitivo, no solamente es preventivo, sino que el sufrimiento prueba nuestra fe. Si yo acepto esos dolores, esos sufrimientos, eso que Dios me está tratando de decir por medio de mi sufrimiento, y yo lo acepto y digo, gracias Señor, porque la prueba produce paciencia, la persecución produce paciencia, todo esto es para traerme a la perfección de tu gracias Señor, y me mantengo fiel a pesar de todo. Esto prueba mi fe. Hay personas que cuando les empieza a ir mal, les va mal y les va mal y les va mal y ya ni vienen a la iglesia y su vida es terrible, o sea, ya no hay un aprendizaje, ya no hay un crecimiento, ya no hay nada. Implica que la prueba, en vez de traerlo a los pies de Cristo, donde Él debería de estar dependiendo, se aleja. Implica que esa persona realmente nunca tuvo fe. Ese individuo nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento prueba mi fe. Si yo estoy en problemas, si yo estoy en sufrimiento, si yo estoy en persecución, y sea lo que sea, yo me mantengo dentro de la fe, me mantengo en la persona de Cristo Jesús, nada me va a sacar de aquí, porque dependo de Él. Entonces, ciertamente, la fe, el sufrimiento no solamente es preventivo, no solamente es punitivo, sino que también el sufrimiento prueba mi fe si soy verdaderamente salvo o no. El que es verdaderamente salvo va a mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios, su salvación. Eso es exactamente lo que pasó con Habacuc. Vamos a leer este versículo y terminamos en oración. Habacuc, capítulo 3. Perdón. Oseas, Nahum, Habacuc, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc. Son libros que no se encuentran fácil. Habacuc 3:18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. Es decir, con el sufrimiento, con el dolor, con todo lo que venga, con la persecución. Mi sufrimiento es prueba de mi fe, porque yo dependo y me gozo en el Dios de mi salvación. Eliú tenía razón.
Su primer argumento no fue muy bueno, porque estaba interpretando desde el punto de vista de la interpretación de Sofar. Pero si su segundo argumento fue bueno, Dios ya estaba hablando con Job, y el sufrimiento de Job era un sufrimiento preventivo, de santificación, por lo cual Job tenía que dejar de estar pidiendo que hablar una audiencia con Dios. Dios le estaba hablando por medio del sufrimiento mismo. El problema es de que cuando Dios nos habla por medio del sufrimiento, muchas veces, como dijo aquí Eliú, el hombre no entiende, omite o desea no ver lo que Dios y escuchar lo que Dios está diciendo por medio de nuestro sufrimiento. Escucha la voz de Dios. Dios habla por medio de tu sufrir. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación, a pesar de todo. Y cuando tengamos ese sufrimiento, ayúdanos, por favor, Señor, a discernir si es un sufrimiento a causa de mi pecado, es decir, un sufrimiento punitivo, o un sufrimiento preventivo, es decir, un sufrimiento de santificación. Señor, le pedimos que por medio de su Espíritu Santo seamos sensibles a lo que usted nos dice, no solamente por medio de su palabra bendita, sino por medio de ese tiempo de dolor, de ese tiempo de sufrimiento, de ese tiempo de persecución. Porque entendemos que también nuestro sufrimiento no solamente produce paciencia y perfección y nos hace más como su Hijo Jesucristo cada día, sino que nuestro sufrimiento prueba nuestra fe. Gracias, Señor, por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, Dios, Rey, nuestro soberano.